¿Qué tal? En este día nos aprenderemos o les impartiremos el curso de auditoría administrativa que abarca el módulo número 1. En este caso, vamos a explicar en forma general, vamos a ir de lo general a lo específico. El objetivo de este módulo es que identifiquemos y analicemos qué es primeramente una auditoría y posteriormente qué es una auditoría administrativa. ¿Con qué intención? Para que ustedes dentro de las empresas puedan tener un conocimiento general y la utilidad que tienen las auditorías administrativas dentro de las empresas y que a su vez esta materia les sirva para que ustedes ayuden o contribuyan a que las empresas a través de estas auditorías mejoren su forma de administrar y sus procesos operativos. Bien, comenzaremos primeramente con lo general. ¿Qué es una auditoría? Aunque nosotros sabemos que la materia se llama auditoría administrativa, pero les hago hincapié que vamos a empezar precisamente por lo general, porque la materia auditoría administrativa es una palabra compuesta de auditoría y administrativa. ¿Ok? Primero empezaremos a definir qué es la auditoría en forma muy general. Y nos dice que la auditoría es un proceso que se lleva a cabo sistemáticamente. ¿Por qué sistemáticamente? Porque se lleva secuencias, métodos, pasos. Y en este caso, estas secuencias o estos pasos se hacen minuciosamente, exhaustivamente. ¿Para qué o con qué intención? Para la revisión y evaluación de la información que las empresas generan. ¿Y qué tipo de información generan las empresas? Información ya sea financiera, ya sea información de procesos, ya sea información en sus sistemas, en sus procedimientos. Y prácticamente esto sirve también para verificar si lo que se está haciendo con veracidad, con precisión y se está dando cumplimiento legal, por lo cual se rigen algunas ciencias, principios y métodos que de cierta manera, si no los cumples, puede ser sancionado, ya sea por instituciones gubernamentales o algunas sanciones de algunas organizaciones privadas. Esta definición también abarca términos claves como verificación, análisis, control, aseguramiento y cumplimiento, que son prácticamente las palabras claves de esta terminología de la auditoría, porque si nosotros lo sintetizamos, precisamente la auditoría se encarga de verificar, de analizar, de controlar, de asegurar el cumplimiento de las operaciones que se realizan dentro de una empresa. Ahora bien, entonces, ¿qué es exactamente la auditoría? La auditoría es un examen exhaustivo, sistemático, que evalúa la precisión íntegra y cumplimientos de los sistemas, procesos e información de las organizaciones, que implica verificar, analizar y controlar los datos para asegurar su veracidad, su conformidad con las normas aplicables. Esa es nuestra definición precisamente de una auditoría. Como ustedes se podrán dar cuenta, la utilidad que tiene, ahorita que vemos este concepto, la utilidad que tiene aplicar una auditoría dentro de una empresa, ¿ok? Pero como nosotros sabemos, jóvenes, pues una auditoría, en este caso, las operaciones de una empresa, pues son complejas, porque la empresa hace varias operaciones y entonces decir auditoría
estamos diciendo auditoría a nivel general de toda la empresa, ¿ok? Pero, ¿qué hay aquí? Que podemos hacer auditorías por partes o por pedazos, ¿ok? No precisamente hacer la palabra general de la auditoría, porque si hiciéramos una auditoría de una empresa tan grande, vaya, nos llevaríamos muchísimos meses en hacerla y lógicamente a veces no terminaríamos. Entonces las auditorías se eligen de acuerdo a las necesidades que van surgiendo dentro de la empresa. ¿Y cuáles son esas necesidades? Estas necesidades pueden ser en donde considera la empresa que está fallando y por lo tanto la empresa requiere un tipo de auditoría dependiendo de en qué considera que está fallando. Ahora, dependiendo de eso, por eso existen las clasificaciones de las auditorías, dependiendo también de la gravedad del problema, dependiendo también de la incapacidad que tenga una empresa y por lo tanto, por eso hay diferentes tipos de auditorías y se clasifican en forma muy general en dos tipos de auditorías. En auditorías que se hacen con personas o con gente que es de la propia organización en forma interna y por eso se llama auditoría interna, realizada por personal que son de la propia organización o de la propia empresa, personas que trabajan dentro de la institución, o también se puede pedir una auditoría externa, ¿ok? Pero bueno, hablemos primeramente de lo que es esta auditoría interna para que conozcamos un poquito más y quiénes la realizan, que ya hemos identificado ahorita, que son personal que está o trabaja dentro de la empresa. Esta auditoría interna tiene a su cargo qué es lo que hace. Evalúa permanentemente el control de las transacciones y operaciones que se preparan y en este caso se preocupan por sugerir mejoramientos en los métodos y procedimientos del control interno que reducen que una operación, perdón, que redunde que en una operación sea más eficiente y eficaz. Esa auditoría, ¿de qué se trata? De revisar constantemente. Esta auditoría interna es permanente y está a cada rato aplicándose dentro de las empresas con la intención de controlar, con la intención de verificar que no haya robos, que no haya malversaciones y que se estén haciendo las cosas de acuerdo a lo que se planeó. Y que en este caso, si hay algún método, algún procedimiento actualizado, ellas lo implementen. O si detectan algún procedimiento o proceso que no está dando resultados, se cambie o se adecue a las necesidades, porque también las empresas empiezan a crecer, las empresas empiezan a crecer en operaciones y en este caso se requieren otros métodos o otros procedimientos. Y entonces de esto se encarga la auditoría interna. Esa auditoría interna lo que busca es que la empresa sea eficaz y eficiente. ¿Eso qué significa? Que haga las cosas bien en el menor tiempo posible y que sea en un momento dado la empresa más productiva y aproveche precisamente todos los instrumentos, todos los materiales, todos los recursos que tiene la empresa y que los aproveche eficientemente. Y también proteger que no haya malversación de fondos o robos dentro de la empresa. Dice, uno de los principales problemas de la auditoría interna, ¿cuáles pueden ser? Son la relación entre el auditor y el personal, que esto a veces en un momento dado, jóvenes, interfiere en la parte de la auditoría que no sea tan eficaz o tan eficiente, porque como es hecha con los auditores o con personas internas de la propia empresa, pues ya conocen al personal y a veces se relacionan o se dan lazos muy afectivos, sobre todo cuando es un personal que ya tiene años trabajando. Y también un auditor interno, pues debe de tener esa característica de que ya sepa cómo se trabaja al revés y al derecho un departamento.
y por lo tanto esa persona pues tiene que tener la característica de que ya tiene años o un tiempo muy considerable dentro de la empresa. Por eso pueden surgir lazos afectivos entre los empleados. Y por lo tanto, esta auditoría puede tener esas desventajas. Hablemos un poquito más de esas desventajas. Dice aquí, estas auditorías tienen sus desventajas precisamente en el compañerismo, ya que esto puede interferir en los resultados de la auditoría por el simple hecho de conocerlos y tener una relación muy cercana. Y esto puede afectar la objetividad del auditor y puede a veces dar un juicio, un cambio o un procedimiento o una mala aplicación, pasársela a algún empleado y se convierta en una decisión muy subjetiva y no objetiva. ¿Ok? Pero bueno, esa es la desventaja en un momento dado que podríamos llamar más preocupante. Pero, ojo, hay que destacar también las ventajas, ¿sí, jóvenes? Entonces, ¿cuáles son esas ventajas que ya les he comentado? Pues se practican dentro de la propia empresa, no le tenemos que pagar a una persona externa para que venga a revisarnos, la lleva a cabo el personal de la misma empresa, se tiene acceso, sobre todo porque la empresa ya lo conoce esta persona y es de confianza y trabaja, y se le da acceso a toda la información y a toda la documentación. Son conocidos y dominados por procedimientos y controles internos. ¿Esto qué significa? Que esta auditoría está basada precisamente en los procedimientos y controles internos que la empresa implementa. ¿Esto qué significa? Que va a revisar de acuerdo a lo que se tiene planeado o lo que se planeó o lo que se está haciendo. No se puede meter en otras cosas y no tiene un juicio, dijéramos, muy externo, porque también el auditor puede estar muy capacitado, pero él sabe que la empresa tiene sus limitantes y por lo tanto él sabe que tiene que evaluar de acuerdo también a las limitaciones y de acuerdo a lo que de cierta manera la empresa puede dar o puede tener, pero que lo esté haciendo bien, ¿ok? Más sin embargo, si puede ser por una persona externa, puede tener otra visión diferente y también eso es bueno, pero ahorita les voy a comentar por qué. ¿Qué más por ahí tenemos como ventaja de una auditoría interna? Que no dice las fallas detectadas son corregidas inmediatamente. ¿Por qué? Porque como es un personal de la empresa misma que está trabajando, directamente ella puede hacer la modificación, solamente le comenta al gerente y se trabaja directamente en la corrección, en la modificación o directamente corregir rápidamente el error, porque todo queda dentro de la empresa y este personal por lo regular tiene un poquito más de autoridad como si fuera una persona externa. No se necesita todo un protocolo para iniciar una revisión, porque como son personas internas que trabajan dentro de la empresa, no es necesario pedir permiso para determinadas cosas ni llevar un cierto procedimiento o proceso como si fuera una externa. Y lo siguiente por ahí dice que puede ser total o algún procedimiento en algún procedimiento específico. ¿Esto qué significa? Que si se puede y como se hace todo el año y es recurrente la auditoría, pues se van por partes. Terminan revisando toda la empresa, terminando el año, pero se van por departamentos o se van por áreas o se van por procedimientos o por procesos y lo siguen consecutivamente, pero también se puede dar por áreas específicas cuando se necesitan, cuando se encuentra un error, cuando hay una malversación de fondos, cuando hay un mal uso de algún activo, cuando sucede alguna problemática, es cuando directamente y rápidamente el auditor entra en ese momento. No que un externo a que mandarlo a llamar, a que pagarle, a que contratar, a que darle permiso y muchas cosas. Ahora, ¿qué otras ventajas se tienen? Se puede seleccionar al personal de la misma empresa para que cumpla esa función de auditor, pero ya tenemos gente luego a veces especializada, que tiene muchos años y que conoce de arriba a abajo la empresa y puede detectar rápidamente esos errores por la experiencia que ya tiene y la forma en cómo se debe de trabajar correctamente dentro de la empresa y además conoce todas las áreas. Ahora bien,
¿Cuáles son esas desventajas que comentábamos? Los ejecutores de la revisión podían utilizar como medio el poder. ¿Por qué? Porque como trabajan en la empresa, pues también pueden abusar de ese poder que de cierta manera tienen, porque ya están dentro de la empresa, tienen un nivel más alto y por algo suben a ser auditores internos. Ahí se le da mucho la importancia al auditor interno dentro de la práctica, porque se sabe que es una persona que conoce perfectamente las áreas. Entonces puede abusar de su poder. Los ejecutores no tienen independencia profesional. ¿Esto qué significa? Como yo les decía, se tienen que sujetar, quieran o no, a las reglas de la empresa. Y en este caso, ellos, como conocen el procedimiento, como conocen el proceso, en este caso, no conocen cosas más actuales, cosas externas, cosas que se podían aplicar nuevamente para que a lo mejor se hiciera un procedimiento o un proceso mucho más eficaz, mucho más eficiente. Solo se van a revisar que las cosas se estén haciendo de acuerdo a lo planeado y se estén haciendo bien y que no se salgan del proceso o el procedimiento. O sea, no tienen una independencia profesional y que le puedan dar una alternativa a la empresa para mejorar. Solamente se encargan de revisar y ese también es una desventaja. Igual los ejecutores juniors pueden caer en medios coercitivos. En este caso, ¿qué significa? Presionar a la gente también. Y los ejecutores pueden tender a magnificar los resultados en busca de mejores posiciones en la empresa. ¿Qué es lo que hacen? Hay muchas personas que para que sepan que se enaltecen y para poderse creer más, empiezan a detectar errores, pero los mínimos errores y los hacen muy grandes como para resaltar que ellos fueron los que encontraron esos errores y para que ellos a lo mejor tengan un premio o una felicitación. A veces eso también pasa y eso es lo que a veces nosotros queremos conseguir. Ahora tenemos la otra clasificación que es la auditoría externa. Esta auditoría externa no es llevada a cabo por personal que trabaja dentro de la empresa, sino se contrata precisamente a una persona de fuera. Por eso hay despachos de auditores externos, los cuales llevan a cabo esa revisión y esa verificación de la información que está generando la empresa. Se lleva a cabo por profesionistas independientes, que en este caso tienen un título que avala su experiencia en auditorías y su experiencia en una preparación profesional, que tengan una licenciatura, que tengan una maestría y hasta un doctorado. Y aparte, en algunas ocasiones, para ser auditores, necesitan la autorización de algunas instituciones más prestigiadas y instituciones gubernamentales, donde los cuales los van a permitir que sean auditores externos autorizados. En este caso, les puedo decir que si se lleva a cabo una auditoría fiscal, que es una de las auditorías externas que las hacen auditores por fuera, esto para que entre un auditor fiscal necesita estar avalado y certificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en este caso puede fungir hasta como una misma autoridad. ¿Ok? Entonces, las auditorías externas sí son muy buenas. Además, que como el auditor externo trabaja en un montón de empresas y audita un montón de empresas, pues tiene mucho más experiencia del manejo de los procesos y los procedimientos que utilizan cada empresa. Y en este caso, el auditor externo podría ayudar todavía más a las empresas que tienen algún proceso o procedimiento que aparentemente se ve muy bien, pero que está mal o no está mal, sino si lo cambian, podrían tener más eficiencia y más eficacia en sus operaciones. Por eso esta es una de las ventajas que se tienen como las auditorías externas. Entonces, las auditorías externas se realizan por individuos externos, ajenos de la organización, y es la más recomendable para las empresas medianas y grandes, ya que con ello garantizan una mayor eficiencia todavía y una veracidad en los resultados. Y esto que también que te puede llevar a que estés más actualizada en procesos y procedimientos y no caigas precisamente en una empresa ya muy tradicional con procesos y procedimientos muy antiquísimos. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son entonces las ventajas de lo que es la auditoría externa?
Las ventajas es disponer de los equipos de apoyo de trabajo especializados en la materia, independencia de los criterios para formular observaciones, tranquilidad de lo que pueden señalar de cualquier anomalía sin temor a perjudicar a algún personal. En este caso, como ellos no tienen un lazo afectivo ni los conocen, ellos tienen que ser más objetivos todavía y contar con el respeto de la organización. Rápido acceso a los niveles de decisión porque ellos mandan rápidamente lo que encuentran y una velocidad en las respuestas. ¿Por qué en la auditoría interna a veces no se da una velocidad? Porque como es la propia institución, dicen, esperen, pues tenemos ahorita mucho trabajo, podemos dejar esto, al rato lo cambiamos. Más sin embargo, el auditor externo exige por el cumplimiento de su trabajo y para que se vea que su trabajo fue o está dando resultados de mejoría. Contar con una visión imparcial de la organización y experiencias análogas en el campo de trabajo. ¿Esto qué significa? Que tampoco tiene ningún miramiento por los dueños de las empresas y es crudo al decirle si su empresa está mal o está muy bien. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles serían las desventajas? La precisión por parte del personal originada por el temor a lo desconocido o a la pérdida de su empleo. En este caso, como son despachos externos, entonces hay algunas personas que pues en un momento dado son desconocidas, ¿ok? Y estas empresas, las que van a hacerle las auditorías, pues como no son de la empresa, a veces no les dan mucha confianza. Y en este caso, luego no les entregan toda la información, ¿sí, jóvenes? Y también a veces cuando a ti no eres de la empresa y te regaña algún personal interno y ya ven que luego te malinforman, pues el mismo despacho que te contrató para hacer la auditoría, porque puede ser, pues te pueden correr inmediatamente. Entonces esas pueden ser algunas desventajas. Deficiencia en el conocimiento de una cultura organizacional, que a lo mejor el auditor externo empieza a ser un practicante o apenas esté empezando, y eso también puede perjudicar. Que no trate a los clientes de la organización por lo que no percibe sus expectativas, rigidez obsesiva a las fórmulas, dice obsesiva al formular sus observaciones. En este caso también puede ser, como les decía yo, como son personas completamente independientes y que han auditado a miles de empresas, pues hay empresas que la verdad son muy buenas, muy eficientes y tienen muy buenas operaciones. Y entonces pueden meter ese criterio en decir, está bien hecho, no está bien hecho, te faltan muchas cosas, aunque la empresa esté operando como tal. El detalle de esto es que las auditorías se hacen en base a lo que se planeó dentro de la empresa y no tu criterio profesional muy metido. ¿Por qué? Porque cada empresa se identifica como ella puede y sus limitantes y sus objetivos y todo lo demás. Entonces el auditor externo puede exigirle de más a estas empresas y de cosas que a veces no tiene o no se puede allegar. Entonces debe de ser un poquito más comprensible y agarrar y ver lo que está haciendo la empresa y lógicamente revisar de acuerdo a lo que ella tiene y sí dar sus puntos de vista, pero no ser muy crudo en precisamente en tener mucho más expectativas porque a lo mejor los clientes dentro de la empresa no quieren crecer, no quieren hacerlo mejor, se quieren quedar ahí. Entonces a veces el auditor externo pues observa muchas cosas más allá que a veces a los dueños de las empresas pues no les gusta, ¿ok? Y bueno, esa puede ser una desventaja. Ahora, ¿cuáles son las diferencias de una auditoría interna y una auditoría externa? Pues aquí nos dice, la principal diferencia entre un auditor interno y uno externo radica en la primera que se lleva a cabo personal propio de la empresa y la segunda se realiza por una firma de contadores públicos debidamente certificados. Esto último, para que su validez tenga trascendencia, la primera tiene la ventaja de que se practica en la propia empresa, mientras que la segunda, además de esta opción, podrá hacerlo también previo acuerdo y fuera de la misma. Además que una auditoría externa te puede garantizar que en un momento dado, si es una auditoría fiscal, te puede salvar
de que te pueda caer una auditoría fiscal. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Bien. Entonces aquí podemos también en esta diapositiva ver también las diferencias de la auditoría interna y lógicamente con la externa. Y aquí vamos a ¿cómo se llama? A ver las diferencias más marcadas. En este caso, fíjense bien, la auditoría interna se realiza por personal propio de la organización. Su objetivo es evaluar procesos y controles eficientes de las operaciones pero internas con el fin de identificar áreas de mejora y aseguramiento de los cumplimientos de las políticas y los procedimientos que se estén aplicando dentro de la empresa y que se apliquen bien hechos y salvaguardar también los activos de la empresa. Y la auditoría externa se lleva a cabo por profesionales independientes y su objetivo, propósito principal es verificar la integridad de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que también la auditoría externa se va más por lo legal y la auditoría interna a veces no ve tanto cuestiones legales. La auditoría interna ve que se estén cumpliendo bien las cosas, que se estén haciendo bien, pero a veces no se apega tanto a lo legal. Y la auditoría externa sí. Y entonces esas tienen también sus ventajas y sus desventajas. Su propósito es verificar la integridad y el cumplimiento normativo y la eficiencia de sus controles, ¿ok? Y en la otra, si ustedes observan, pues no se fija mucho en la normatividad, sino que en los procesos y procedimientos estén buenos para alcanzar los objetivos de la empresa. Y mientras los alcancen, no hay ningún problema. Pero la auditoría externa sí. Te puede decir, está bien, tú alcanzas tus objetivos, tus procesos, tus procedimientos y según tú te funciona muy bien, pero estás incumpliendo con la ley en estas situaciones. Bien, independencia. La auditoría interna está sujeta a posibles sesgos y conflictos, mientras que la auditoría externa no proporciona unas perspectivas imparciales. Porque estamos de acuerdo que si es un auditor interno, pues se le pueden hacer un montón de observaciones. Total, está dentro de la empresa y oye, no seas tan exigente, oye, sé más condescendiente. Y como es interno, pues a veces no le toman mucha importancia. A un externo sí. Y aparte que le pagan. El alcance de la auditoría interna se enfoca a procesos específicos, mientras que la auditoría externa revisa la información de las operaciones y en un conjunto. La auditoría externa, podríamos decir que tiene que abarcar todo en un corto tiempo también y hace pruebas selectivas casi a todo y se dedica casi a toda la empresa en un cierto momento. Ahora bien, podemos ver que en esta pantalla que estamos viendo ahorita, los tipos de clasificación de auditorías, ¿ok? Las auditorías internas, ¿cuáles pueden ser? ¿O qué áreas puede enfocarse una auditoría externa, jóvenes? ¿En qué áreas? Y aquí ya nos estamos dando cuenta que estas áreas es, por ejemplo, la auditoría interna puede ser auditoría forense, puede ser una auditoría administrativa, puede ser una auditoría financiera, puede ser una auditoría de calidad o puede ser una auditoría de sistemas. Y la auditoría externa se puede dar auditorías de segunda parte y auditorías de tercera parte, que es lo que vamos a ver ahorita. De segunda parte, las externas, en este caso, estas segundas partes que nos están comentando por ahí, es que las auditorías son como continuas a la auditoría interna, porque se pueden basar en lo que las auditorías internas comentaron o hicieron, y en este caso puede ser una auditoría de segunda parte. Ahorita vamos a ver esa situación. Bien, entonces la clasificación de las auditorías, entonces tenemos la auditoría financiera. ¿A qué se dedica la auditoría financiera o cuál es la auditoría financiera? Que esta, en este caso, también es una auditoría que se puede hacer, que puede hacer el auditor interno, pero también puedo hacerlo el auditor externo, ¿ok? Eso sí, también es comentario, que tanto esas auditorías internas las puede hacer un auditor interno, como también un auditor externo lo puede hacer. Pero por lo regular siempre se les encarga a los internos.
La auditoría financiera, ¿a qué se refiere? Examina la información contable y los estados financieros. Les comentaba yo, esta clasificación, ¿a qué se debe? ¿Ok? Ya sabemos que los tipos de auditoría son internas y externas, pero su clasificación va de acuerdo a las necesidades de las áreas que existen dentro de la administración. Entonces tenemos el área financiera. El área financiera, ¿a dónde la detectamos? La tenemos en contabilidad, porque eso tiene que ver con los estados financieros. Entonces, si tú quieres que te revisen solo los estados financieros o la contabilidad que está llevando la empresa, pues se pide una auditoría financiera o el auditor externo programa ir a hacer una auditoría financiera porque tiene que ir al departamento contable y le dijeron por ahí que las operaciones que están haciendo, la información que se está generando no está bien hecha. Entonces se va al departamento de contabilidad y ya sabe que tiene que hacer una auditoría financiera. Pero también, ¿qué puede pasar? Que en cualquier departamento puede haber un problema de un sistema, un método, un procedimiento que no están aplicando bien. Y entonces le dicen, oye, tienes que ir, por ejemplo, al departamento de personal, que la forma de calcular las horas extras o el procedimiento que utilizan para asignar las horas extras, en este caso, no lo están haciendo correctamente. Y además, para mandarlas a contabilidad, no el proceso o el procedimiento a veces no es el exacto, no están llevando bien también la relación de faltas. Y entonces, ¿qué pasa? El sistema, en este caso, lo están haciendo mal o el método, el procedimiento que están aplicando para darle a contabilidad las horas extras, las faltas. Y entonces, ¿qué dice? Hay que hacerle una auditoría operativa. Esa auditoría operativa evalúa la eficiencia y la efectividad económica de los procesos o las actividades que se realizan dentro de la empresa. O a lo mejor un proceso o un procedimiento que ya no está funcionando y que dicen la empresa, es que está mal, es que ya no, este procedimiento ya no se debe de aplicar porque ya cambiaron las cosas. Y entonces mandan a una auditoría operativa para que ese proceso o ese procedimiento lo cambien, lo adecúen. También puedes pedir una auditoría operativa. Ahora, también auditorías de cumplimiento. Hay auditorías de cumplimiento. ¿A qué se refiere esto? Estas auditorías lo único que hacen es verifican el grado de adherencia de la organización con las leyes. Si están incumpliendo con alguna ley, si a lo mejor les metieron una sanción, les pusieron una multa o les hicieron una llamada de atención, entonces le hacen una auditoría de cumplimiento, ya sea a regulaciones, a políticas o a procedimientos internos que se estén estableciendo dentro de la empresa. Y eso se llama auditoría de cumplimientos, ¿ok? Entonces, cada problemática o cada cosa que haya en un determinado departamento o que suceda dentro de la empresa, se requiere un tipo de auditoría. Ahora tenemos lo que se llama la materia, la auditoría administrativa. Esa, jóvenes, ¿en dónde se aplica o por qué se requiere que se haga una auditoría administrativa? Esto pasa cuando la eficacia y la eficiencia de nuestro proceso administrativo tiene problemas. ¿Esto qué significa nuestro proceso administrativo? Como ustedes sabrán, el proceso administrativo, dependiendo de cada autor, yo lo hago a través de Taylor, que es planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Ok? Entonces, cuando dentro de la empresa se observe que hay problemas, ya sea en la parte de la planeación o en la parte de la organización o en la parte de la dirección o en la parte del control, entonces se pide una auditoría administrativa, ¿ok? Me dirán ustedes, pero ¿cómo le hago, profe, para ver precisamente qué tipo de auditoría voy a necesitar? Cuando tú veas que se estén manifestando problemáticas dentro de tu empresa y digas tú y elijas tú entre todas las que tú ya sabes y digas, creo que me conviene. ¿Por qué? Porque fíjense bien que me puedo confundir entre una operativa o una de cumplimiento con una administrativa, pero tú dices, no, por ejemplo, estoy teniendo problemas de, ¿cómo se llama?
de que la gente hace lo que quiere. Y toda la empresa me estoy dando cuenta que no, que todo el mundo está haciendo lo que quiere y que no le hace caso casi a nadie. Pues no tiene que ver con cumplimiento, porque no son de reglas, regulaciones y políticas. ¿Ok? Porque las hay, porque si hay un reglamento, nada más que no lo respetan, no hay nadie que los vigile y que les diga lo que tienen que hacer. ¿Ok? Y una auditoría operativa, en este caso, nosotros no la podíamos tampoco mandar a hacer porque no tenemos un problema en un proceso o en algún procedimiento que se esté realizando. ¿Ok? Entonces, es un problema de que por ahí la gente está haciendo lo que quiere y entonces no hay una persona que los dirija directamente. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que necesitas una auditoría administrativa donde la parte de dirección es la que está fallando. Y ahí es donde yo voy a revisar. Y tenemos la otra que es una auditoría de sistemas. Esta auditoría de sistemas analiza la confiabilidad y la seguridad óptima de los sistemas y la tecnología. Por ejemplo, también podemos tener problemas en los sistemas de cómputo, en el proceso, en el procedimiento, en cómo se están aplicando algunos sistemas dentro de la organización. ¿Ok? Pero eso estamos hablando de sistemas ya de información. ¿Ok? Sistemas que en un momento dado son sistemas informáticos o tecnológicos que precisamente a lo mejor este programa, el SAI, el COI, el NOI, lo necesitas porque ya tienes operaciones muy altas o que necesitas poner ya el sistema de bancos o que necesitas poner un sistema de SUA o necesitas poner algunos sistemas porque ya la empresa está muy grande y ya no se da abasto o el sistema a lo mejor que estás utilizando ya no es el correcto o ya no sirve o hay que modificarlo o hay que hacerle algunas nuevas programaciones. Entonces puedo pedir una auditoría de sistemas. Por si hay otras clases de auditorías también, que en este caso se podrían tomar en cuenta, que son auditorías del medio ambiente, auditorías tal vez en recursos humanos, auditorías en otros departamentos que tal vez se requieran o se necesiten. ¿Ok? Bien. Ahora, la naturaleza de lo que son nuestras auditorías y o la evaluación, si se dan cuenta, por lo regular tiene que ser una evaluación independiente. Eh, ahora sí que valga la redundancia, independientemente, aunque la persona trabaje dentro de la empresa, tiene que ser, su independencia tiene que ser mental. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Que la auditoría se caracteriza por ser una evaluación independiente, objetiva de la información y procesos y sistemas de organización. Los auditores, ya sean tanto internos como externos, deben de mantener una posición, imparcial y libre de sesgos para poder emitir un juicio y recomendaciones sin influencias indebidas. Esta naturaleza de la auditoría garantiza la confiabilidad y la credibilidad para que una auditoría tanto interna como externa sea creíble y sea considerada. Por lo tanto, siempre se pide que el auditor, ya sea interno o externo, siempre sea imparcial. Ahora bien, ¿qué instrumentos debemos de utilizar en una auditoría? En cualquiera de los tipos de auditoría que nosotros vayamos a realizar, nosotros tenemos que utilizar instrumentos para recabar la información y para darnos cuenta en qué procesos o en qué procedimientos o en qué sistema o en qué, para qué tipo de auditoría va a ser. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Podemos implementar la observación, pero lo importante que es aplicar cuestionarios, hacerles entrevistas a las personas, hacer una lista de las cosas que a lo mejor vea yo, que es por medio de la observación, y también puedo revisar documentos. Entonces, por eso obtengo evidencias para ver precisamente en qué están mal. Esto es cuando yo voy a hacer una auditoría y no se manifiesta nada. Pero cuando hay manifestación de alguna problemática, entonces yo voy directamente a esa área y le aplico la auditoría que debe de ser para solucionar o darle una reestructuración o una mejora a esa área, porque no precisamente puede ser por un problema,
sino que ya no sirve el proceso, ya no funciona el procedimiento y hay que cambiarlo. Entonces no es un problema, sino que eso ya no está funcionando y hay que actualizarlo. Pero eso es cuando pasa algo y se manifiesta dentro de la empresa. Pero ¿qué pasa cuando no se manifiesta nada? O podríamos decir también que todo está mal, ¿no? Pero vamos a ver qué área está más mal que otra para empezar poco a poco a dónde empezamos a revisar o de dónde creemos que viene la problemática, porque a veces no se detecta a simple vista y puede estar mezclada en toda la organización y a veces no te das cuenta de qué tipo de auditoría podría ser y entonces investiga. ¿Cómo puede investigar? A través de hacer cuestionarios, a través de hacer una lista de verificación de cosas que yo veo, la observación, una entrevista. Una cosa es el cuestionario y otra cosa es la entrevista. La entrevista es encuestar a alguien, ponerle preguntas y el cuestionario es presencial y estarle preguntando a las personas un cuestionario y anotando lo que te van diciendo. Y la entrevista se la puedes dar escrita y te puede él mismo responder. Revisión de documentos, revisión de contratos, revisión de todos los permisos que tenga, porque puede ser una auditoría de cumplimiento, ¿ok? Entonces necesitamos revisar todo esto y necesitamos aplicar todas estas herramientas que se utilizan en la auditoría. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de digitalizar el proceso de auditoría? Como ustedes se darán cuenta, en este caso, la auditoría la puedes hacer digital. ¿Esto qué significa? Que la puedes hacer ya por computadora. Se pueden implementar cosas en un momento dado, ya digitalizadas para facilitar y hacer más rápida la operación. Los cuestionarios los puedes mandar precisamente por computadora, por Google Drive, lo puedes hacer y puedes mandar las opciones y entonces puedes aplicar tus tecnologías digitales para hacer las encuestas. Puedes utilizar rápidamente tu celular para tomar un video de evidencias, para hacer la observación más evidente. Entonces ya se utilizan más tecnologías digitales para poder llevar a cabo las operaciones y las evidencias son más en físico, más comprobables, ¿sí? Y entonces puedes volver digital la auditoría. La digitalización de los procesos de auditoría ofrecen numerosos beneficios para la organización. ¿Cuáles son ellos? Mayor eficiencia. La digitalización permite automatizar las tareas y agilizar el proceso de un auditor que lo puede hacer mucho más rápido. Mejor seguimiento. Con herramientas digitales es posible realizar un seguimiento más preciso. Se envían correos, se envían correcciones, se va y se genera información detallada de manera mucho más rápida, se da una opinión, se envía rápidamente lo que pasó y se puede obtener una respuesta rápida. Acceso a la información en tiempo real. En este caso, la digitalización me da la posibilidad de que, por ejemplo, si voy a auditar un estado financiero, pues ya los estados financieros son digitales, entonces agarro el sistema COI si lo tienen, y entonces yo me pongo a revisar. Y no, hombre, es una maravilla si la auditoría también es digitalizada y ya se puede hacer. Mayor seguridad en la información y mejor comunicación. Ahora bien, en conclusión, si yo digitalizo eh, eh, o modernizo las auditorías, me van a facilitar la información entre los diferentes autores involucrados, permitiendo una colaboración más efectiva y una mejor gestión de los hallazgos y acciones correctivas que se puedan hacer, porque pues lógicamente ahí dejan las correcciones de un día para otro, la gente los lee, las tiene que aplicar y si puede hacerlo en la computadora o si puede hacerlo en otra cosa más, lo puede hacer y mucho más rápido. ¿Ok? Bien. Entonces, en forma general, ¿cuáles son los objetivos de una auditoría en forma muy general? Y podemos detectar qué son estos cuatro. Las auditorías, entonces, primeramente, verifican la información, verificar una información que garantice una precisión y una integridad y una confiabilidad de lo que los están haciendo, lo están haciendo bien. ¿Qué otra cosa más puede tener como objetivo? Evaluar los procesos y controlarlos. A través de las auditorías se controlan que no haya más errores o que no existan y que precisamente las cosas se estén haciendo con eficacia y eficiencia. Procedimientos más eficientes, mucho mejores,
y se controla más que no se salgan del proceso o el procedimiento o implemento algo nuevos. ¿Qué más? La ventaja es que detectan irregularidades, identifican fraudes, incumplimientos en normas y áreas pueden mejorarse. Y la emisión de recomendaciones, una auditoría, sobre todo una auditoría externa, lo que hace es que da recomendaciones, a diferencia de un auditor interno. Un auditor interno hace las modificaciones inmediatamente y tiene la autorización, pero el auditor externo no puede. Él solamente dice, esto está mal, se tiene que corregir. Si la empresa lo corrige, es problema de ella y aparte te sugiere si hay cosas que tienes bien, pero que él considera que tienes que mejorarlas y que podías obtener más eficacia y más eficiencia, un sistema, un proceso, un procedimiento, te lo va a decir. Y eso es que emite también recomendaciones. Ahora, como nos podemos dar cuenta, también para poder aplicar auditorías hay normas. O sea, no tampoco las podemos hacer así. Para ser auditor también hay una especialización importante donde tú tienes que tener principios, tienes que tener normas para hacer las revisiones, porque no las vas a hacer así porque quieres y lógicamente tus evidencias tienen que estar también documentadas y tienen que estar bajo ley, ¿ok? Entonces no puedes hacer también las cosas como auditor lo que tú quieras, ya sea como interno o externo. Lo que tú tienes que hacer en este caso es tener también tu normatividad, tus reglas, tus límites, tus alcances. Entonces, ¿cuáles son esas normas o principios con los que se rige la auditoría en forma general? Que la auditoría siempre tiene que ser independiente y objetiva. Eso es lo primero. El auditor debe de mantener una posición imparcial y objetiva. Esos están dentro de los principios, ¿ok? Integridad y confiabilidad. Eso también está como principio. Los auditores deben de actuar en honestos y deben de ser honestos, honrados, discretos también y respetar la confidencialidad de la información. Uno no puede divulgar por muy grave que sea la situación, no se puede andar divulgando, ni tampoco tenemos que ir a las autoridades ¿cómo se llama? Si nos damos cuenta que existen algunos fraudes, se los vamos a decir a la empresa, pero nosotros no podemos ir a las autoridades a decir que esa empresa está haciendo fraude, porque lo podemos detectar, ¿eh? Ahora también, y esos son principios que te tienes que callar, es como un médico también que por principio le detecta alguna enfermedad contagiosa a alguna persona y por ejemplo un VIH, no le puede andar diciendo, oye, no te juntes con esta porque tiene, no puede, el médico no puede estar diciendo eso, ¿ok? Y, por ejemplo, competencias y diligencias profesionales. Los auditores deben de poseer los conocimientos y habilidades y experiencias. Eso en un momento dado ellos tienen que comprobar por ética, por principio y también por norma. Por normas, los auditores deben de comprobar su conocimiento. En este caso, tiene que estar certificado, sobre todo un auditor externo, ya no tanto un interno, pero sí un externo debe de tener competencias actuales, estar capacitado, estar reconocido y tener una certificación. Y por consiguiente, otras normas más que dice aquí la planificación y supervisión. Los auditores deben de ser debidamente planificados y supervisados también. O sea que también la propia auditoría tiene que estar controlada y supervisada. ¿Por qué? Porque también en este caso los auditores no se pueden estar atrasando. Si los auditores dicen que se van a dedicar a hacer esto, esto, esto y esto, lo tienen que hacer en tiempo y forma. Y eso también debe de estar alguien que los esté controlando a los propios auditores. También hay personas que lo están controlando y los están dirigiendo y que no se salgan precisamente de los parámetros, porque tú nada más vas a revisar esto y no puedes revisar nada más, no tienes el derecho de hacerlo. Entonces, por eso hay una planificación y una supervisión. Y la documentación y la comunicación, los auditores deben de documentar todo. Eso es una norma, no un principio, una norma, que todo auditor debe documentar todo, tener información clara y poner todos los hallazgos, poner recomendaciones, poner conclusiones y poner todos los hallazgos, buenos o malos, que se encuentren dentro de la empresa y comunicarlos por escrito a la dirección, que si es una auditoría fiscal, se llaman dictámenes o si son auditorías administrativas, nada más se llaman oficios o cartas, ¿sí? Pero se tiene que hacer. Ahora,
como nos daremos cuenta entonces, ¿cuál es la importancia o el beneficio de lo que es la auditoría? La auditoría es fundamental para asegurar la integridad y la transparencia y eficiencia de una organización y brinda una correcta evaluación objetiva que permita identificar las áreas que se pueden mejorar, optimizar, detectar fraudes y garantizar el cumplimiento de las normas. Entre los principios o beneficios de la auditoría se encuentra la reducción de riesgos, la mejor toma de decisiones y el fortalecimiento, del control interno y la protección precisamente de los activos. Fíjese todo el beneficio que nos da una auditoría. Nos puede ayudar hasta mejorar, nos puede ayudar a afrontar mejor los cambios también, ¿no? Una auditoría, una empresa que en este caso fue auditada hace poco, fue una pandemia. Y esas empresas que están bien sustentadas, bien dirigidas, bien auditadas, también puede que pueden soportar ciertos procesos y ciertos procedimientos o ciertos cambios que se dan ¿cómo se llama? En las empresas. Y si están bien soportadas, si están bien auditadas, en este caso eso les puede dar la fuerza para seguir adelante. Bien, hablemos directamente de lo que es precisamente la materia que nosotros estamos llevando, que es la auditoría administrativa. Como ya se los comenté, la auditoría administrativa se ha considerado como un examen completo. Un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa. Esta auditoría administrativa puede en un momento dado hacerse a cualquier tipo de institución, pero también se le puede hacer a una gubernamental o de cualquier otra entidad, así como de sus métodos de control, medios de operación, empleo de sus recursos humanos, materiales. Sin embargo, con el interés de tener un panorama más amplio, lo que debemos entender como auditoría administrativa, se ha escogido algunas definiciones importantes, porque como les decía yo, la auditoría administrativa se basa en la revisión del proceso administrativo, de la planeación, de la organización, de la dirección y del control. Pero aún así, les vuelvo a comentar, las auditorías administrativas se pueden dar en cualquier negocio, ya sea una empresa comercial, industrial, de servicios o cualquier tipo de empresa y también gubernamental, o las donatarias, o también asociaciones civiles, o sea, se puede dar en cualquiera. La auditoría administrativa es como podríamos decir estándar, se puede dar en cualquiera. Más sin embargo, la auditoría fiscal, pues para una donataria, ¿para qué? ¿Ok? Pero pues, se puede dar el caso también. Pero bueno, vamos a ver la definición en realidad de la auditoría administrativa y eso lo tenemos varios de autores. Yo aquí escogí el que más me gusta, pero hay un montón de definiciones, pero para mí estas son las más acertadas y adecuadas. En este caso me dice que es de Norbeck, es una técnica de control que proporciona a la gerencia un método de evaluación de la efectividad de los procedimientos operativos y controles internos. La auditoría administrativa se basa más en toda la operación que tiene la empresa y de los controles internos, ¿ok? La auditoría administrativa se ayuda o se apoya mucho del control interno y el control interno se enfoca mucho a salvaguardar precisamente los activos de una empresa para proteger robos, para detectar fraudes y todo esto que está operativamente dentro de la empresa. Por lo regular, la auditoría administrativa se da mucho como auditoría interna, ¿ok? Pero también lo puede hacer un externo, que sería mucho más objetivo. En esencia, para Norberg, el objetivo de una auditoría administrativa no consiste en delimitar programas de auditoría para auditores, sino en proporcionar a la gerencia la base para entender y comprender los aspectos generales de la disciplina que existen dentro de la empresa y los aspectos que hacen o forman a la empresa y le dan precisamente ese éxito o esa estructura básica que tiene una empresa. Entonces, la auditoría administrativa es un examen completo y constructivo de la estructura de la empresa, de la institución, de una sección o de cualquier parte de la organización
en cuanto a los planes y objetivos, sus métodos, sus controles y su forma de operar para sus facilidades humanas y físicas, ¿ok? Entonces, la auditoría administrativa, ¿qué es lo que precisamente hace? Pues revisa los planes, los objetivos, los métodos que tiene de control, sus operaciones, los sistemas también que está llevando. Eso es lo que hace una auditoría administrativa, para ver precisamente cómo está aplicando ese proceso administrativo. Ahora bien, ¿cuáles son las cuestiones legales que tiene en este caso la auditoría administrativa? Dice que se utiliza para cubrir requerimientos contables, fiscales y gubernamentales también, ¿ok? Entonces, la auditoría administrativa tiene precisamente regulaciones contables, tiene regulaciones fiscales y tiene regulaciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque la auditoría administrativa, aunque revise la planeación, la organización, la dirección y el control, se va a topar con algunos procesos o procedimientos que tienen que ver con algo fiscal, con algo contable o con cosas gubernamentales. Entonces, quieras o no, si una auditoría administrativa va a revisar el sistema de pólizas, pues se va a meter en algo fiscal, ¿ok? Porque recuerden que la auditoría administrativa revisa procesos, revisa también procedimientos y entonces maneras de control. A lo mejor por ahí no hay un control de las salidas y entradas del dinero y entonces va a revisar ese control que hay porque ella se dedica a revisar planeación, organización, dirección y control, ¿ok? Y bueno, la auditoría administrativa en lo social, ¿a qué se refiere? Que se utiliza para demostrar que la organización es una empresa sustentable y que no daña ningún tipo de interés social, ni el entorno en que se encuentra en la sociedad, ni el entorno donde está precisamente desarrollada. El nivel social es que al contrario, una empresa da un beneficio a la sociedad y no perjudica a la sociedad como empresa. Ahora bien, el ámbito de aplicación, la auditoría administrativa, continuamente se mantienen vigiladas todas las áreas que componen la estructura de la empresa. En este caso, ¿a qué se enfoca más? Como yo les comentaba, ¿a dónde se requiere más una auditoría administrativa? Cuando hay problemas de planeación, cuando hay problemas en la producción, cuando hay problemas en las finanzas, cuando hay problemas en el departamento de personal, cuando existen problemas en las relaciones públicas o cuando existe problema en el control. ¿Ok? Como les decía yo, aquí podemos detectar las tres procesos administrativos: planeación, organización que tiene que ver con la producción y con el personal y con las relaciones públicas, la dirección que también tiene que ver con la dirección del personal y lógicamente el uso de las finanzas, cómo se dirige y el control. Entonces ahí tenemos planeación, organización, dirección y control. ¿Cuál es la relación de la auditoría con otras actividades profesionales? La auditoría puede instrumentarse en todo tipo de organizaciones productivas, ya sea públicas o privadas o sociales. Por su extensión y por su complejidad, es necesario entender que cómo están ordenadas estas organizaciones para responder con la demanda del servicio que en un momento dado se necesita. Entonces, por lo tanto, la auditoría está relacionada con otras actividades profesionales, ¿ok? Entonces tú puedes auditar cualquier tipo de cosas y lógicamente la auditoría se relaciona con todas las profesiones, ¿ok? Todas las profesiones donde tú te desempeñes en un departamento están susceptibles de ser auditadas. Por lo tanto, todas las profesiones que existan, pues lógicamente tienen que saber o tener un conocimiento de qué se hace en una auditoría. Porque si trabajas en el seguro social, aunque sea el sector de la salud, te van a llegar a hacer auditorías operacionales. Si trabajas en un banco, donde quiera que trabajes, te van a hacer auditorías. Entonces, la auditoría está relacionada con todos y con todas las actividades profesionales que existan. Y entonces, por lo tanto, cualquier profesional debe de saber de lo que es la auditoría y sobre todo la auditoría también administrativa, que es la que más se da en algunos lugares, porque si no trabajas en algo fiscal, pues dices tú, ay, no, a mí nunca me van a auditar. Sí, porque puede haber auditoría administrativa, ¿ok? Y es lo que por lo regular les hacen a todas esas instituciones. ¿Qué tipo de auditorías les hacen? Por ejemplo, en los hospitales les auditan el proceso o el procedimiento que hacen
como atención al cliente, el proceso y procedimiento que hacen para sacar un material o para pedir un material, y eso forma parte de la auditoría administrativa. Y los controles que llevan, y si no llevan algún control, y la atención que le dan al paciente, también tiene que ver con la auditoría administrativa. Bien, ¿quién la debe realizar? Cuando ya se ha dicho, decidido el realizar el estudio, es cuando surge la interrogante de sobre quién es el profesional más indicado para realizar la auditoría administrativa, porque como les comentaba yo, está relacionado con todas las profesiones y alguno también puede ser auditorías administrativas, como por ejemplo yo les decía, a lo mejor yo soy un médico o un enfermero que ya tiene años y conozco los procedimientos o los procesos y al rato me pueden llamar para poder ser auditor administrativo. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Ahora yo necesito que tú revises los procesos y los procedimientos de los demás en otro hospital y todo. Entonces, también lo puedes ejercer tú como profesional. Dice, si partimos de que la realización de este tipo de auditorías es trabajo en equipo y requiere la intervención de una serie de técnicas, las cuales son aplicables por especialistas en varios campos. Pero bueno, como les comentaba yo, sí lo puedes hacer, pero debes de tener un conocimiento. ¿Quiénes son los más adecuados para poder hacer estas auditorías administrativas? Los economistas, los licenciados en administración de empresa y el propio contador público, ¿ok? Aunque a veces nosotros nos auxiliamos de las personas que tienen más conocimiento y forman parte de esa auditoría, pero nosotros las dirigimos, ¿ok? Como en este caso yo que soy contador, pues yo la dirijo. Bien, dice, todos los profesionales pueden emprender este tipo de auditorías, siempre y cuando cuenten con la experiencia, los conocimientos y los procedimientos y las técnicas que se llevan para hacer una revisión. Sin embargo, es indudable que el contador público es uno de los profesionales más adecuados para el desarrollo de estas auditorías administrativas, principalmente cuando ha actuado como profesionista independiente, ya que al estar en contacto directo con muchas empresas que les decía yo y con la gran cantidad de problemas variados en diferentes tipos de empresa, le da la valiosa experiencia de poder emitir o realizar una auditoría administrativa. No obstante, el contador público que se dedique en esta rama de auditorías debe completar su experiencia y su preparación académica con conocimientos y perfiles de reglas y procedimientos de auditoría. Y para eso ya saben que se van a ver normas y principios de auditoría, que hay un libro sobre eso. La auditoría dentro del proceso administrativo, como les comentaba yo, la auditoría está en el proceso administrativo. ¿Y dónde se encuentra la auditoría? En el control. La auditoría principalmente se da en la última fase del proceso administrativo, que forma parte del control, porque la auditoría lo que hace es controlar. Entonces dice, el auditor es la parte del proceso administrativo y forma parte primordial de como medio de control y cambio. Decimos como medio de control, ya que se utiliza en la etapa de control y es una técnica estrategia utilizada para determinar la eficiencia de los procesos operativos utilizados en la organización. O sea, ¿por qué la auditoría funge como un medio de control? Para revisar y ver que lo que se planeó está siendo igual que lo planeado, o también para modificar algunas cosas que de cierta manera ya se está perdiendo el control. La auditoría dentro del proceso administrativo también se dice medio de cambio, ya que los resultados obtenidos, el auditor elabora un dictamen con sugerencias y entonces la auditoría también puede ser un objeto de cambio y también está dentro del proceso del control, porque te puede sugerir cambios y actualizaciones en los procesos o procedimientos que tú llevas. Y en este caso, pues corregir los errores, tanto los procesos como la información que se tiene. Bien, pues muchas gracias por este día, estar con nosotros y nos estamos viendo más adelante, jóvenes. Hasta luego.